Dije a mi esposa que canceláramos la clase de esta semana porque son varios de los servidores, entonces vamos a descansar esta semana y ya la siguiente reunión de los servidores ya nos vamos a juntar para dar la clase. Vamos entonces, hermanos, a dar inicio con nuestro tema de esta tarde. Estamos viendo los desiertos, la escuela del cristiano. Esa es la temática general. Estaba meditando en los desiertos, por qué Dios usó, en este caso con su pueblo, un desierto para prepararlos. Ustedes saben que el desierto, hermano, es un lugar, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Desierto, no hay nada, es tenebroso, hay fieras ahí en los desiertos, hay fieras, pues son criaturas, las aves de rapiña, hay animales feroces. La Biblia nos deja ver cómo en el caso de nuestro Señor Jesucristo muestra cómo en el desierto también fue rodeado por fieras, salvajes. Entonces parte de lo que vemos a través de los desiertos, pero ¿por qué lo que vemos en la Escritura, cómo Dios lo aplica de una forma literal, pero en lo espiritual tiene un sentido que nos lleva a darnos cuenta cómo Dios va capacitando nuestras vidas? Y precisamente en el caso de lo que venimos estudiando, a través de los desiertos, porque el Señor usa los desiertos para poder tener nuestro corazón en la posición que Él quiere. El desierto pone el corazón del creyente, hermano, en la posición que Dios busca, porque cuando nosotros como creyentes, y más en este tiempo, esta época que estamos viviendo, con cualquier cosa nos distraemos. Mucha gente, por ejemplo, tenemos la tecnología hoy, la cual mucha gente por medio de la tecnología vive muy distraída de Dios. El trabajo, las preocupaciones, planes que hacemos, cosas que nos rodean, que es parte con lo que cada uno de nosotros batallamos a diario. Entonces, dentro de lo que es el mundo, lo que la Biblia menciona como el mundo, realmente es un poco difícil, pudiéramos decir, el poder estar en esa comunión que Dios quiere, cerrando la puerta de nuestro aposento. Por ejemplo, habla la Biblia de cómo tenemos que tener comunión con Dios, ¿verdad? A través del Padre, a través de la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Muestra, dice, cuando ores, dice, entra en el lugar, en tu aposento. Y luego dice, y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Entonces nos habla de cómo debe de ser nuestra comunión con Dios. Y Dios, hermano, es un Dios que se manifiesta a través del secreto. Entonces cuando habla del secreto, habla de la intimidad. Los momentos más exquisitos, los momentos de más bendición que nosotros los creyentes vamos a tener con Dios, va a ser en la soledad, hermanos. Cuando tú y yo nos despojamos de todo, cuando tú y yo nos desprendemos de las cosas que nos agobian, de las tareas incluso cotidianas, de los quehaceres, de los afanes, de problemas que tenemos. Cuando tú y yo aprendemos a buscar esas áreas desérticas, esos lugares en la soledad, esos lugares donde nadie nos tiene que molestar, donde entramos, y esa es la idea que da el Señor en cuanto a nuestra comunión. Nos encerramos en nuestro aposento y en ese lugar nadie nos saca, nadie nos molesta, nadie puede interrumpirnos. Es bien importante que no tengamos que esperar hasta que Dios nos lleve prácticamente a la fuerza a los desiertos para hablar a nuestra vida. No necesitamos, la Biblia dice, si es necesario tenemos que ser probados o pasados en diversas pruebas. Si es necesario tenemos que pasar por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque a veces sí es necesario para nosotros los creyentes. Estoy desarrollando una serie allá en Denver y estamos viendo la doctrina del juicio eterno. Y les estaba comentando, entra en este tema, por eso quiero hacer un comentario sobre esto, de cómo Dios, como hijos de que somos hoy de Él, cómo Dios
se da cuenta cuando andamos caminando mal, es lógico, ¿verdad? A todas las iglesias en Apocalipsis, a todas, las 7 cartas que envió Dios o que reveló Dios a través del apóstol Pablo y se las envió a las iglesias de Asia Menor, a cada una de esas iglesias, en las cartas, si ustedes la leen, a todas les dijo: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Dios conoce todo de nosotros, no hay cosa alguna que Él no conozca de nosotros. Entonces, si nosotros pecamos o cometemos algún error, Dios permite que nosotros participemos de los beneficios que Él nos ha dado, como lo que es su gracia. Por ejemplo, dice la Biblia que hablando del pecado, entre más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Pecamos, cometemos un error y entonces entramos en una zona de riesgo, porque cortamos nuestra comunión con Dios, empezamos a ceder espacio incluso a los ataques de los demonios, de Satanás, a las enfermedades. Esta mañana estuvimos viendo esto y Dios espera que en ese lapso de tiempo, antes de que las cosas comiencen a suceder, Él espera que de parte de nosotros haya un arrepentimiento, haya un convencimiento de que andamos caminando mal. Entonces, dentro de esa zona hay gracia de Dios, está la misericordia de Dios presente. Dios está derramando su misericordia. La misericordia de Dios, hermano, es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos, que es el castigo de Él cuando nos hemos portado mal. Y la misericordia de Dios no permite que venga la disciplina de parte de Dios a nuestra vida, porque la Biblia dice que Dios a los que ama los disciplina y azota a todos los que recibe por hijos. Entonces, dentro de ese espacio, Dios espera que tú y yo podamos recapacitar, podamos reflexionar, podamos sensibilizar nuestra conciencia y darnos cuenta que andamos caminando mal, y Él quiere que nos arrepintamos sin necesidad de que Él tenga que tomar cartas en el asunto. Entonces dice la Biblia, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados por Dios, pero si Dios nos examina y Él es el que nos juzga, vamos a ser castigados por Dios. Eso lo enseña la palabra de Dios. Miren, vamos a ver tantito en Primera de Corintios, capítulo 11, cómo Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto les habla acerca de la forma en cómo Dios, capítulo 11, versículo 31, cómo Dios nos deja a nosotros, una vez que hemos cometido el error, espera que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Fíjense, si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué dice, hermano? No seríamos juzgados. Y luego dice, mas siendo juzgados, ¿qué dice ahí, hermanos? Somos castigados por el Señor, ¿sí? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tomamos ese tiempo, esa ventaja, esa gracia de parte, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es cuando Dios nos da un regalo que no merecemos. Esa es gracia de Dios. Entonces, a través de la Biblia vemos casos de juicios que Dios trajo sobre su pueblo, que fueron juicios terribles, hermano. Por ejemplo, una familia que se fue en contra de su siervo Moisés. Habla la Biblia que toda la familia, juntamente con sus casas, animales, toda la familia, dice que se abrió la tierra y se los tragó y descendieron vivos al Seol. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé, vemos los juicios de parte de Dios. Gracias a Dios que las maneras en cómo Dios ahora opera con nosotros los creyentes es muy diferente, y precisamente por la gracia de Dios es que mucha gente se confía y empieza a cometer errores, y entonces Dios va a tener hasta cierto punto que empujarnos hacia el desierto, porque ahí en el desierto, hermanos, es donde Dios va a hablar y va a captar más nuestra atención. En los desiertos, entonces, ahí como ahí no hay nada que nos estorbe, como ahí no hay nada que interfiera en nuestra comunión con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha llegado a pasar, que nos encontramos en una situación bien difícil e inmediatamente nuestro corazón se pone en la posición correcta que Dios busca. La Biblia dice que Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Un corazón que se humilla delante de Dios, Dios no lo puede despreciar. Le comentaba a la iglesia que
vemos casos de personas que tienen una situación muy difícil en la cual comienzan a clamar a Dios, humillan su corazón delante de Dios y cómo Dios les responde en muchos casos casi inmediatamente a través de su clamor. ¿Y por qué es que Dios a esas personas que entran en ese clamor le responde inmediatamente? Porque el corazón de uno, hermano, se pone o se posiciona en la manera que Dios busca que esté, sin necesidad de estarnos llevando hasta allá. Esto es una actitud que nosotros podemos desarrollar, de tener nuestro corazón humilde delante de Dios y no tener que entrar en una zona de desierto para entonces tener que ir a buscar a Dios y entonces tener, ahora sí, sin ninguna interferencia, poder oír la voz de Dios. Hay casos los cuales vemos a través de la palabra cómo Dios usó los desiertos para hablarle al pueblo, a su pueblo escogido. El caso de nosotros no es la excepción. Dios de igual manera va a usar los desiertos, hermanos, si es necesario. Por eso el tema de general es desierto, la escuela del cristiano. Si es necesario, Dios los va a usar las veces que sea necesario para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Él y vayamos madurando. Hoy vamos a estar viendo el desierto del Sinaí, pero antes déjame mostrarte este pasaje en el libro de Oseas, Oseas capítulo 2, versículo 14. Fíjate esto, hermano, Dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Sí ven ahí? Oseas 2:14. ¿Ya llegaron ahí? Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Y hablaré a su corazón. Ahora, si ustedes leen todo el libro de Oseas, van a darse cuenta, este es un libro conocido como una alegoría, porque Dios le dice al profeta Oseas que tome una mujer, que era una mujer ramera, fornicaria, y le dice: ten hijos con ella y ten hijos de fornicación. Entonces él toma a esa mujer y tiene hijos con ella, y luego Dios empieza a usar toda esa experiencia que Oseas está viviendo con esta mujer, porque lo hace sufrir mucho, a pesar de que la toma en una situación, en una condición de ese tipo de vida. Él la toma, él la cuida, él la ama, pero ella se comienza a portar mal y dice que se va con otros hombres y anda haciendo un desastre de su vida y anda buscando amantes y se está comportando de esa forma. Y luego Dios toma a esa mujer para ponerla al igual que su pueblo y muestra cómo el comportamiento de esa mujer era el comportamiento que tenía su pueblo para con él. Entonces aquí está hablando de esta mujer, y una de las cosas, bueno, está hablando de esta mujer, pero realmente les está hablando a su pueblo. Y entonces, como ella se estaba portando muy mal y su pueblo se portaba muy mal, esas son las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios usaba escenas o experiencias vividas, que es de ahí la práctica de los famosos actos proféticos que mucha gente hace de una manera incorrecta, porque estos hombres fueron profetas, se conocen profetas en acción, que su vida fue tomada como una acción para hablarle Dios a su pueblo. En este caso, Dios le está hablando a su pueblo y muestra a esta mujer, ¿sí?, poniéndola como si esta mujer fuera su pueblo, y el comportamiento que ella tenía era el mismo comportamiento que su pueblo tenía. Y la misma manera en como Oseas, el profeta, sufría por esa mujer, también Dios sufría por su pueblo. Y entonces luego en el versículo 14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré. ¿A dónde dice, hermano? Al desierto. Y luego dice: y hablaré a su corazón. ¿Por qué? Porque ahí en el desierto, te decía hace rato, ahí, hermano, no tenemos ningún nada que nos esté interrumpiendo nuestra comunión con Dios. No hay nada. Incluso una de las cosas que se hace cuando estamos orando, a veces le dice a la gente: hermano, cuando estemos orando, cierra tus ojos, hermano. Y a veces hay quienes: pero no, ¿por qué los tengo que cerrar si de todas maneras Dios me oye? Sí, es cierto,
pero nosotros somos muy dados a distraernos. Entonces, una persona que ora y está con los ojos abiertos necesita tener un nivel de concentración muy alto para no distraerse con lo que está pasando, pero algo así, que el estar con los ojos abiertos lo que hace es que distrae y cualquier cosita y no entra uno en la comunión que Dios quiere. Por eso la Biblia habla de cómo tenemos que orar. Tiene que ser en secreto, cerrada la puerta. ¿Por qué cerrada la puerta? Porque ahí solamente estamos nosotros y Dios. Entonces los aposentos, hermano, no había nada dentro de ellos. Era prácticamente un lugar vacío donde la gente tenía ese lugarcito, lo usaban para entrar en comunión con Dios. Entonces esa es la idea o la importancia de tener una comunión sin que nada ni nadie nos venga a interrumpir esa intimidad que vamos a tener con Dios. Esto de los desiertos, no hay necesidad de que nosotros tengamos que ser llevados hasta allá y entonces dentro del desierto tengamos que ser probados por Dios o disciplinados por Dios. Pero cada uno de los desiertos que venimos viendo durante esta serie, nos estamos dando cuenta cómo Dios les enseñaba algo particular en cada uno de esos desiertos. O sea que no se le ocurría nada más a Dios decir, ok, los voy a llevar caminando por allá, y de repente se cansaba Dios y les decía, aquí deténganse, sino que los detenía porque ahí los iba a volver a probar de nueva cuenta. Vamos a ver entonces qué Dios enseñó a su pueblo en el desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí vemos en el capítulo 19 de Éxodo, ahora cómo nosotros extraemos la enseñanza detrás de ello, de esos pasajes, para aplicarla a nuestras vidas. Tenemos que ver qué pasó ahí, cómo Dios trabajó con ellos en ese lugar. Sí, este es otro de los desiertos. El Sinaí significa arbusto. ¿Se acuerdan que Moisés tuvo una aparición no de Dios, pero tuvo una visión ahí, la cual él vio una zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Y vio que la zarza ardía y que no se consumía. Entonces eso es lo que significa Sinaí, arbusto, y esto es por causa de la zarza que Moisés vio en ese lugar. En el capítulo 19 y versículo 1 y 2 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes que, hermano, tercero, ok, y aquí ya llevaban 3 meses caminando en el desierto. Ya fuimos los otros meses atrás, ¿se acuerdan que hemos venido viendo cómo Dios los iba llevando caminando? Vamos a ver diferentes desiertos donde Dios los llevó. Este es el mes tercero ya de que salieron de Egipto los hijos de Israel, y dice: en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Entonces aquí nos deja ver cómo Dios los lleva ahora a este desierto. Este desierto del Sinaí, hermanos, es uno de los lugares en donde el pueblo de Israel estuvo acampado aproximadamente como 2 años, más o menos duraron acampados en ese lugar. Cuando ellos iban siendo guiados por medio de una nube por las mañanas, que los iba guiando, les iba dando dirección. Por las noches era una columna de fuego, que de igual manera esa nube o esa columna de fuego les iba dando una dirección hacia donde se iban a ir ellos conduciendo. Cuando esa nube se detenía, o cuando pasaba esto, ellos se tenían que quedar detenidos. Aquí, hasta este momento, aquí es donde Dios les va a comenzar a mostrar todo esto. Hasta este momento nada de eso todavía pasaba. Aquí es donde inicia prácticamente toda esa revelación que Dios les va a traer de su palabra, la instrucción del tabernáculo. Entonces aquí en el Sinaí hay algo que Dios les va a enseñar a su pueblo. Vamos tantito al capítulo 16 de ahí de Éxodo. Entonces ahí se quedaron aproximadamente más o menos como 2 años en ese lugar. Y aquí ellos van a aprender una disciplina muy buena. La disciplina a la cual Dios los va a someter durante todo este trayecto es una disciplina para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Aquí es donde Dios los va a tener durante un buen tiempo hablándoles la palabra de su palabra.
Miren, vamos a ver este pasaje antes de irnos para el capítulo 20, capítulo 16 de Éxodo y versículo, voy a leer versículo 14. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Y porque no sabía qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada para mañana. Mas ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos. Y entonces, bueno, ya recogían cada mañana cada uno lo que se había de comer, y luego el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Desde aquí ya Dios los está empezando a probar. ¿Se acuerdan que les dio esta instrucción? Sí se acuerdan, ¿verdad? Les dio esta instrucción para probarlos, para ver si iban a escuchar su voz. Y les dice a Moisés: dile al pueblo que levanten la porción de comida de un día, un gomer por familia, y que no guarden para otro día. Y entonces, pero Dios los estaba probando. Lo que Dios estaba desarrollando en ellos es a ver si iban a escuchar su voz y le iban a poner y la iban a obedecer. Entonces Dios los está probando. No es que Dios los esté racionando para que no coman lo que quisieran comer y no guardaran, sino que Dios quiere ver si verdaderamente ellos iban a estar poniendo atención a su palabra. Como Él vio que no pasó esto, bueno, ya vimos en este desierto cómo Dios habla a su corazón de ellos. Entonces al siguiente desierto que los lleva, que es el desierto del Sinaí, ahí es donde los va a comenzar a entrenar, pero ahora por medio de su palabra. Y hay un momento en la vida de nosotros como cristianos, hermano, donde Dios quiere que nosotros aprendamos primero su palabra, donde nos está capacitando, donde nos está dando su palabra, porque es la manera en cómo Él va a ir fundamentando nuestra vida para que nosotros podamos conocerle y no caigamos en tanto error. Entonces ahora sí, vámonos para Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y aquí Dios va a comenzar a hablarles, hermano, a su pueblo. Entonces en este desierto acamparon aproximadamente como 2 años, y aquí es donde Dios se le manifestó a Moisés. Prácticamente aquí fue donde Dios se dio a conocer a Moisés de una manera ya más vívida, porque ya Moisés conocía a Jehová, porque llegó un momento donde dice la palabra, bueno, conocía por tradición, pero no había tenido nunca una experiencia directamente con él. Mas sin embargo, él sabía de ese Dios, y cuando se acerca a la zarza, ya Dios se le manifiesta y le dice: ve con Faraón. Ahí tiene su comunión con Dios, ahí tiene un encuentro Moisés con Jehová. Es la primera vez que Jehová se manifiesta en uno de sus nombres como el yo soy. Se da a conocer a Moisés, y luego le dice a Moisés: vas a ir con Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le dice: bueno, y cuando Faraón me diga que quién me envió, y le dice Dios: dile, yo soy, te ha mandado. Entonces llega para allá, Moisés le dice a Faraón esas palabras, y Faraón dice: ¿y quién es ese para que yo le obedezca? Entonces en el monte Sinaí, Moisés tiene un encuentro con Dios, hermano. Moisés empieza una relación estrecha con Dios, porque de ahí en adelante Moisés va a comenzar a tener una comunión con Dios bien estrecha. Ahí va a empezarse a comunicar ya cara a cara con Dios. Que esto es una figura de lo que sucede cuando tú y yo tenemos ese verdadero encuentro con Dios. Mira, hermano, mucha gente dentro aún de la iglesia, tú te puedes dar cuenta que conocen a Dios, pero de manera mental. La Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Pero muy poca gente conoce a Dios así
cara a cara, como revelado a través de su palabra, que es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que no solamente lo tengamos aquí en la mente, sino que podamos nosotros conocerlo a través de su palabra, porque la manera en como Dios se va a dar a conocer a nosotros, su pueblo, no va a ser por medio de experiencias, hermano, va a ser por medio de su palabra. Por eso al pueblo decía: escudriñe en la escritura, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Moisés en el Sinaí es donde él va a tener esa intimidad con Dios, donde él va a comenzar a tener esa cercanía con Dios, donde él va a comenzar a tener ese encuentro, esa unión con Dios, en este caso con Jehová en el Antiguo Testamento. Y en el caso de nosotros como cristianos, el Sinaí para nosotros representa ese encuentro verdadero que tenemos con Dios, donde ahora queremos conocerlo cada vez más, pero ya no a través de una forma superficial, sino ya ahora a través de lo que solamente su palabra nos enseña. Precisamente es lo que Dios va a hacer con el pueblo, de guiarlos hacia el Sinaí, para asentarlos ahí aproximadamente por 2 años, y en esos 2 años es donde Él les va a estar hablando una gran cantidad de su palabra. Miren, vamos a ver capítulo 20, versículo 18. Esto es algo bien interesante, porque nos damos cuenta cómo en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, ahí Dios se les va a revelar dándoles su palabra. Es muy bonito, hermano, cuando la gente llega hasta ese punto donde empieza a amar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso indica que esas personas están comenzando a tener una verdadera relación con Dios. ¿Sabías tú que la manera en como nosotros, el pueblo de Dios, caminamos hoy en día, y Dios quiere que caminamos, es por medio de la fe y no por lo que vemos? Dice Pablo: por fe andamos, no por vista. Entonces la fe nuestra tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Capítulo 20, 18 dice esto. Aquí es donde les da los mandamientos, hermanos, Y luego dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque ¿para qué dice, hermano? Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué entonces Dios estaba hablando ahí? Para probarlos, ¿sí? Y para que su temor estuviera sobre de ellos. Entonces Dios comienza a hablarles en el capítulo, ahora sí entramos al versículo 1, quería introducirlos al 18, pero del versículo 1 hasta el 17, Dios les da los 10 mandamientos. Todos conocemos los 10 mandamientos. ¿Sabían ustedes que los 10 mandamientos viene siendo la ley universal de Dios, por medio del cual pues ha Él guiado a toda la humanidad hasta el día de hoy, tanto al creyente como al no creyente? El creyente como el no creyente, en el caso del no creyente, hermano, dice la Biblia que no tienen excusa. El día que el no creyente se presente delante de Dios, la manera en cómo va a ser juzgado esa persona va a ser por medio de la ley, por medio de la ley. Y no van a tener excusa de decir: es que yo no conocía de Dios, porque la ley, hermanos, la ley de Dios, la ley universal de Dios, está escrita en todos los corazones de todos los seres humanos, de todos, sin excepción. Todos los seres humanos tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Eso es lo que conocemos como la función que tiene la conciencia dentro de nosotros los creyentes, de los seres humanos, no del creyente, porque esto puede verse aún en la gente inconversa. Por esa razón es que vemos mucha gente que no tiene conocimiento de Dios, no tiene una relación con Dios, pero la ley de Dios la guardan como si conocieran lo que Dios dice en su palabra. Y hay personas que sin haber leído la Biblia dicen: es que no es bueno robar, es que no es bueno hacerle mal a la gente, es que no tienes que odiar a la gente, no tienes por qué hacer esto. Y son personas que manifiestan la ley escrita de Dios en sus corazones. Entonces Dios habla aquí a su pueblo, que esta es dirigida hacia su pueblo, pero es por medio de lo cual Él guía toda la humanidad. El capítulo 20, ahí del 1 en adelante, capítulo 20 del 1 en adelante, ahí les da todos los mandamientos, lo que se conocen como los 10 mandamientos. Entonces los lleva al monte Sinaí, y aquí es donde Él se va a comenzar a revelar a ellos
por medio de su palabra. Pero ¿para qué? Nada más para que supieran ellos, tuvieran una dirección, para que pues tuvieran más conocimiento de Él. No, sino es para probarlos, porque ya los había empezado a probar con el maná. Algo bien sencillo, una instrucción bien fácil: no recojan más de lo que tienen que recoger. No quisieron, lo estaba probando a ver cómo iban a caminar. Sabes que Dios, hermano, nos prueba cómo estamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces, cada convocatoria que hacemos para venir a escuchar la palabra es como llegar delante del monte Sinaí, del desierto del Sinaí, delante del monte Horeb, delante de Dios para escuchar su palabra. Y ahí Dios espera que cada uno de nosotros podamos no solamente oír, sino escuchar atentamente su voz para empezar a poner en obra la palabra que Él nos está dando. Porque si no, de otra manera nos llenamos de información, nos llenamos de conocimiento y nada de práctica. Entonces Dios se los lleva aquí, y te decía que más o menos tuvieron como 2 años. ¿Te imaginas en 2 años la capacitación que tenieron? Mira, ve rápidamente al libro de Números, que ahí es un paralelo que nos deja ver acerca de esta estadía que estuvieron ahí. Números capítulo 10. Número capítulo 10 y versículo 11. ¿Ya están ahí? En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Fíjate esto, hermano, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto. ¿De dónde? De Sinaí. Ahora, en Éxodo, allá donde estamos leyendo ahorita, nada más para que saquen sus cálculos, ustedes que son buenos para eso, en el versículo capítulo 19, versículo 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. En el mes tercero, ¿verdad? En el mes tercero, o sea que 3 meses después llegaron ¿a dónde? Al monte Sinaí, llegaron al desierto del Sinaí. Ahí en el libro de Números nos deja ver cuánto tardaron. Dice en el año segundo, o sea 2 años después de que salieron, en el mes segundo. ¿Cuántos meses tenían cuando se aventaron? 1 año, 9 meses aproximadamente. 1 año, perdón, 10 meses. Se aventaron acampando en ese lugar. O sea que casi 2 años acampando en ese desierto del Sinaí. En ese desierto del Sinaí se avientan casi 2 años, y en esos 2 años, hermano, Dios los tiene dándoles su palabra continuamente. Pero ¿cuál era el motivo de Dios de darles su palabra? ¿Qué era el motivo? Número 1, probarlos para ver si iban a obedecer su palabra. Y número 2, para que el temor de Dios estuviera en sus corazones. Entonces, la manera en cómo Dios se les manifiesta a su pueblo, versículo 18, fíjate que todos están ahí viendo en el monte Horeb. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían miedo de que Dios les hablara, ¿se dan cuenta? Estaban con temor en su corazón. Dios, por supuesto que Él sabía que esto iba a atemorizar su corazón. Entonces ellos están escuchando y está surgiendo temor en sus corazones, y le dicen a Moisés: ya no queremos oírlo, habla tú con él, tú ven y habla con nosotros, porque estaban espantados de oír la voz de Dios. ¿Sabes que Dios, hermano, se agrada con la gente que tiembla ante su palabra? Si hay algo que a Dios le agrada de su pueblo, es que nosotros, su pueblo, temblemos a la voz de su palabra cuando es estudiada por medio de la Escritura. Él se agrada de eso. Mira, en el libro déjame ver si conseguimos este pasaje, pero muestra cómo Dios se agrada de la gente que tiembla ante su palabra. Y
Y hay personas, hermano, que pueden oír la palabra de Dios, se han llenado de conocimiento. Capítulo 66 de Isaías, pueden llenar su corazón de conocimiento, incluso a veces pueden estar expuestos a una buena enseñanza de la palabra de Dios, saturan su corazón de la palabra de Dios, pero no hay nada en sus corazones, no ha creado ese temor que Dios quiere en sus corazones. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es, ¿qué, hermanos? El temor a Jehová. Y el tener miedo a la palabra de Dios, porque sabemos de dónde viene, eso muestra un corazón humilde, ¿sí? Versículo 2 de Isaías 66, dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y luego que dice, y que tiembla a mi palabra. ¿Sí se dan cuenta? Y que tiembla. ¿Sí lo leyeron ahí, hermanos? Leo nuevamente, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, ¿a qué dice? A mi palabra, ¿sí? Y eso es lo que Dios que espera de parte de nosotros. Porque hay gente, por ejemplo, a veces cuando el corazón de nosotros se endurece, hermano, podemos oír palabra de Dios de reprensión, y lejos de espantarnos, a veces dice uno, hay gente que incluso dentro de las mismas congregaciones dice, lo está diciendo por mí y me la está aventando a mí, en vez de que diga, qué bueno que se dio el tiempo para poder hablar una palabra a mi corazón, Dios a través del que está enseñando. Ahora sí es cierto, no hay casos los cuales es bien obvio y el púlpito no se toma para eso, pero la palabra de Dios está dando, y nosotros, nuestro deber es tomarla en nuestro corazón y meditarla y poder tomarla como una advertencia de parte de Dios, para que Dios, hermano, no tenga que llegar hasta ese punto de tenernos que llevar al desierto y sensibilizar nuestro corazón, y entonces ahí sí, estando en el desierto, tenga que hablar a nuestro corazón. Porque ahí en el desierto, hermano, todos los corazones son sensibles a la voz de Dios. Ahí todos oímos a Dios. ¿Por qué razón? Porque la única opción que tenemos nada más es Él. En el desierto, Dios quita cualquier cosa donde nosotros nos podamos apoyar. Cualquier cosa. Si quita cualquier cosa que nos estorbe para que nos acerquemos a Él. Por eso dice en su palabra, la atraeré hacia mí. O sea, Dios nos atrae hacia Él, y una vez que ya estamos con Él, está robando nuestra atención, está hablándonos, y es ahí donde Él nos atrae, donde vemos que ya no hay opción por ningún lado, donde vemos que nuestra única y última opción solamente es Dios. Nos atrae hacia Él porque es la única manera como puede robar nuestra atención. Nos atrae hacia Él, y una vez que nos atrae hacia Él, Él mismo nos va y nos guía al desierto para entrenarnos y hablar a nuestro corazón. En una ocasión Pablo está defendiéndose ante un rey, el rey Félix, y Pablo está prácticamente predicándole. Le dieron la oportunidad que presentara defensa. Él se estaba defendiendo para que no lo llevaran a la muerte. Y entonces Pablo está ahí hablando con él, lo presentan delante de este rey en el capítulo 24 de 23 de los Hechos, 24, 23 del libro de los Hechos. Félix, este rey, manda a traer al apóstol Pablo, dándole la oportunidad para escucharlo, para ver cuál era su defensa y por qué razón lo tenían ahí prisionero y lo querían matar. Sí, y no había motivo para que lo mataran, pero el pueblo, parte del pueblo judío, que le tenía odio porque se había vuelto al cristianismo, a fuerzas querían matarlo. En el versículo 24 del capítulo 24 de los Hechos, o voy a leer un poquito más atrás, 23, dice: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea que Pablo aquí testificó la fe, la confianza que él tenía en Jesucristo, de que él creía en Jesucristo. Pero también dice esto: pero al disertar Pablo acerca de la justicia
del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó, hermanos? Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo comienza a predicar acerca del juicio venidero a Félix, que era un rey, que era parte de lo que va a pasar en la eternidad, diciéndole: y la gente que no se arrepienta se van a ir al infierno. Entonces le está hablando del juicio venidero. La doctrina del juicio venidero, que es lo que estamos estudiando ahorita ya en Denver, muestra, hermano, cómo todos un día vamos a compadecer delante de Dios. Y eso viene en la Escritura. ¿Dónde va a terminar la gente que rechazó a Jesucristo aquí en la tierra? Muestra la palabra de Dios que está el lago de fuego. Muestra la palabra de Dios hablando del Hades, que es un lugar temporal donde las almas ahorita mismo están siendo atormentadas por causa de haber rechazado lo que Dios dice en su palabra en relación a ese lugar. Entonces, cuando Pablo está hablando en frente de Félix y él lo oye, se espantó al oír acerca del juicio venidero. Entonces le dice: vete. Dice: yo te voy a mandar a llamar cuando sea oportuno. Entonces lo sacó de ahí porque no soportó el estar oyendo lo que iba a pasar, porque esas personas eran gente que sí sabía de los juicios que les esperaban en un futuro. Entonces Dios, a través del monte Sinaí, del desierto del Sinaí, hermano, lleva a su pueblo, y aquí Él quiere revelarse a ellos ahora por medio de su palabra. Y lo que Dios quiere enseñarles ahí, número uno, tener en primer lugar una relación con Dios, con Él, pero estrecha, porque la única manera, hermano, como tú y yo vamos a conocer cada día mejor a Jesucristo, va a ser por medio de lo que está escrito aquí en su palabra. Así es como nosotros le vamos a poder conocer a Él. Aquí en su palabra Jesucristo está revelado, ¿sí? Y como aquí está revelado en su palabra, es la manera en como Él quiere darse a conocer a nosotros los creyentes. Cuando tú y yo empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a estudiar o a escuchar predicaciones de la palabra de Dios, mira, una de las cosas que Cristo decía y sigue diciendo es que sus ovejas, que somos nosotros, oímos su voz y lo seguimos. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, yo no sé si te ha tocado que luego estás estudiando la Biblia, estás leyendo o estás escuchando una predicación y tu corazón se está gozando porque estás oyendo la palabra de Dios, porque se está alimentando tu corazón con la palabra de Dios y está llenando la hambre que tenemos de la palabra de Dios. Jesucristo decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces nuestra alma se llena de la palabra de Dios, sentimos regocijo, estamos saciándonos. El hecho de que tú estés aquí ahorita escuchando un mensaje, te estás alimentando espiritualmente. Entonces esto viene a traer vida a nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la vida de Dios. Y la manera entonces como Dios se va revelando en su palabra a nosotros, sus hijos, hermano, es a través de la palabra. Porque hay predicadores de otro Jesús. ¿Sí sabías eso, verdad? Entonces, en el desierto del Sinaí, miren, vayan para allá a 1 Corintios capítulo 11. En el desierto del Sinaí, hermanos, ahí Dios los va a llevar y los va a probar para ver si ellos van a estar atentos a su palabra. Segunda de Corintios capítulo 11. Y la razón por la cual mucha gente no crece en el Señor, hermano, hablando de la fe, no se cimienta, no hay una vida sólida espiritualmente hablando, muchas veces es por la falta de conocimiento precisamente de su palabra. En este monte, en ese desierto del Sinaí, entonces Dios les habla, les da su palabra, y el fin de lo que Él quiere es que le conozcan mejor, les da cómo sus planes, cómo ellos iban a empezar a mover, y les da sus caminos. Le muestra Dios a Moisés la manera en cómo de ahí en adelante el pueblo se iba a organizar. Ahí es donde Dios los organiza por tribu, les dice cómo se tienen que acampar, ahí les dice hagan el tabernáculo. En esa zona del Sinaí, hermanos, en ese desierto del Sinaí, les va a dar muchas instrucciones. Mira, capítulo 11, versículo 4, fíjate cómo, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿qué es predicar, hermano? Hablar, ¿verdad? Proclamar, un heraldo. Porque si viene alguno predicando, ¿otro qué?
otro Jesús que el que os hemos predicado. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo sí existe el caso de predicadores de otro Jesús? Aquí se les habían metido a la iglesia de Corinto. Entonces, la razón por la cual Dios los va a entrenar y los va a probar en el desierto del Sinaí es para que ellos aprendan a escuchar su palabra. Y Dios les habla a través de voz audible. Entonces aquí ellos comienzan a tener la experiencia. Imagínate nada más la escena en el monte, capítulo 20 de Éxodo. Vámonos para allá nuevamente, por favor, hermanos. Porque aquí en este lugar del desierto del Sinaí, Dios les da los 10 mandamientos como principios universales para darles sabiduría. En este desierto del Sinaí, hermanos, también Dios les da instituciones para celebrar fiestas. Y esas fiestas, cuando tenemos la oportunidad de estudiarlas, nos damos cuenta cómo esas fiestas contienen plan de Dios para la guianza de su iglesia o de su pueblo. Que no era nada más el hecho de que Dios les dijera hagan esta fiesta y ahí al azar, sino que a través de esas fiestas ellos iban a estar más conscientes de Dios. En estas fiestas Dios les da, en este desierto les da también el diseño del tabernáculo. Moisés recibe instrucciones bien precisas de cómo debe de construir el tabernáculo, donde la gloria de Dios iba a estarse asentando sobre ese lugar y donde el pueblo iba a hacer los sacrificios, iba a tener una comunión con él continuamente. En ese lugar del Sinaí, Dios les da esas especificaciones. De igual manera, cuando tenemos la oportunidad de estudiar cada una de estas cosas lentamente, encontramos o aprendemos cómo a través de todo esto que Dios les da, hay mucha aplicación para la manera en cómo tú y yo tenemos que vivir nuestra vida en este tiempo cristiana. En el caso de ellos, también todo eso tenía significado. Aunque había mucho simbolismo, ellos por medio de ese simbolismo podían mantener una comunión lo más cercana con Dios posible. Entonces no eran palabras o leyes o reglamentos que Dios les estaba dando nada más por dárselos a la ligera, sino los estaba entrenando en el conocimiento de su palabra. Capítulo 20, versículo 18. ¿Ya están ahí, hermanos? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de las bocinas, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que no pequéis. Esa era la razón por la cual Dios les estaba hablando, para que su temor de Él estuviera sobre de ellos y ellos no estuvieran pecando, como iban a empezar a pecar más adelante, haciendo diferentes cosas que llevaron a Dios hasta un punto incluso de permitir que todo ese pueblo que salió de Egipto, de la esclavitud, pereciera en el desierto. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Entonces aquí comienza Dios a hablarles. Fíjense que Elías, hermanos, también aquí en el monte de Sinaí, o en el desierto del Sinaí, ahí también tuvo un encuentro muy fuerte con Dios. En ese desierto es donde Dios nos lleva para poder tener un encuentro personal con Él, hermano. Ahí en ese lugar, cuando es necesario y Dios ve que verdaderamente nuestro corazón desea conocerle, va a permitir llevarnos a ese desierto del Sinaí para hablarnos, para empezarnos a instruir a través de su palabra. Eso es lo que está haciendo con su pueblo en ese lugar. En el libro de los Reyes, capítulo 19, miren, vamos a ver este ejemplo de Elías, cómo en ese mismo lugar tuvo un encuentro con Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo
del 1 y vamos a leer del 1 al 8 y de ahí nos vamos a ir. Elías estaba bien deprimido en este momento. Había tenido una lucha muy fuerte con los profetas de Baal, había vencido a los profetas de Baal, y entonces llega el momento donde le llega una amenaza de una mujer llamada Jezabel. Él deseaba morirse, se deprimió, llegó a un punto donde se empezó a sentir incluso solo. Aquí veamos esto, miren, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acababa de tener un encuentro con profetas, mató más o menos como 450 profetas, Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Dónde era el monte Horeb, hermano? En el desierto del Sinaí, ahí donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza. 40 días, ¿sabías tú también que Moisés estuvo 40 días en ese monte mismo, verdad? Bueno, ese lugar es un lugar no solamente simbólico de un encuentro personal con Dios, sino es un lugar donde Dios los va a llevar en una prueba máxima, porque el número 40 tipifica la prueba máxima que Dios pone sobre la vida de nosotros para llevarnos a tener un encuentro personal con Él. ¿Sabías tú que la manera en cómo nosotros vamos a conocer la gloria de Dios muchas veces va a ser por medio de un desierto donde ya no tengamos ninguna respuesta y veamos que ahí es donde Dios va a irrumpir en medio de ese escenario para ayudarnos y que nosotros podamos conocerle en medio de todo su poder? Entonces Elías es llevado aquí al monte de Dios, que era el monte de Dios, era el monte Horeb. El monte Horeb estaba en el desierto del Sinaí, hermanos. Versículo 9. Dice ahí: allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llega y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y bueno, ahí le empieza a decir
cómo que le da unas instrucciones a Elías, pero aquí Dios se le manifiesta de igual manera a Elías, hermano. No es casual, la información que la palabra de Dios nos da y la similitud de los eventos nos deja ver algo importante. En este desierto Dios entonces va a revelarse a su pueblo, los va a comenzar a preparar a través del conocimiento de su palabra, porque Dios, la manera en cómo Él va a infundir su temor en el corazón de nosotros, su pueblo, es cuando su palabra está siendo sembrada en nuestro corazón. La palabra de Dios, hermano, es la que nos va a estar frenando para que tú y yo no nos vayamos más allá de lo que no nos tenemos que ir. La palabra de Dios nos frena, pone el temor de Dios en nuestro corazón, porque va impregnándonos de tal manera que nosotros no caminemos de una manera errónea. Acompáñame por favor, Salitas. Entonces, en cada uno de los desiertos que vemos de parte de que fueron experiencias que el pueblo de Israel tuvo con Dios, hermano, Dios los lleva a darles una enseñanza. De igual manera, a ti y a mí, cada vez que sentimos que estamos en medio de esos lugares desérticos donde no es nada agradable, el desierto, hermano, no tiene nada de agradable. En esos lugares la gente padece, la gente sufre, la gente tiene miedo. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 6, por favor, hermano. Jeremías 2, 6. ¿Ya están? Y dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca? ¿Y qué dice, hermanos? Y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Un lugar, hermano, despoblado, un lugar de sombra de muerte, un lugar de tierra seca, un lugar prácticamente sin nada. Hay momentos en la vida, hermano, que tú y yo nos vamos a sentir de esa manera, pero debes de saber una cosa: Dios siempre va a estar con nosotros, y esa es la fe que nosotros tenemos que practicar y anclarnos en ella. El Señor dice en su palabra que Él está con nosotros todos los días, hermano, hasta el fin del mundo, todos los días. Y tú y yo tenemos que aprender a asiarnos fuertemente, a agarrarnos fuertemente de las palabras de Dios. Capítulo 41, Isaías 10. Isaías 41, 10. Porque detrás de ese desierto, o en medio de ese desierto, hermano, Dios va a hablar a nuestros corazones. Y sabes una cosa, hermano, cuando estamos en medio de esos lugares, en medio de esas experiencias desérticas, en esos lugares donde nos sentimos solos, ahí es donde Dios nos habla, y es donde más comprendemos la voz de Dios. Isaías 41, 10. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Esto es parte de lo que Dios nos deja ver a través de su palabra, hermano. Versículo 17: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. En medio del desierto, hermano, nunca vamos a estar solos. Solamente Dios nos lleva ahí para darnos una enseñanza más. Y cuando tú y yo salimos de ese lugar, vas a ver que vamos a salir incluso más fortalecidos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto, hermano, después de pasar 40 días en ese lugar sin comer ni beber,
De ahí salió en el poder del Espíritu Santo, y de ahí comenzó o fue lanzado para iniciar su ministerio con poder en el desierto, hermano. De ahí el Señor nos saca con fuerzas renovadas. Si soportamos, si obedecemos, si escuchamos su voz, Dios nos va a llevar aún para que experimentemos más de su fuerza, y nos va a restaurar con fuerzas nuevas, como su palabra nos enseña, y nos va a permitir poder ver su gloria en medio de cualquier desierto que tú y yo atravesemos. Pero nunca vamos a estar solos. Dios siempre está en medio de nosotros, hermano. Ponte de pie, por favor.